Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole al Señor, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El mensaje de esta mañana se titula El poder del perdón. Esa mañana en la que Jesús está en el templo y Él está allí y Él está sentado y enseñando, era como una mañana más. Jesús tenía costumbre de ir a las sinagogas en el día de reposo. Jesús tenía costumbre de ir a predicar en los lugares desiertos. Y en ese tiempo él estaba cerca de Jerusalén y entonces aprovechaba para ir al templo, para enseñar. La gente iba al templo a orar. La gente iba al templo a ofrecer los sacrificios, los holocaustos, a entregar sus ofrendas al Señor. La gente iba al templo para adorar al Señor. La gente iba allí. Y una vez más, Él aprovecha de que allí hay gente que está buscando al Señor para ir y enseñar la palabra del reino de los cielos. No el mensaje de Moisés, sino el mensaje del reino de los cielos. Y estando él allí enseñando, es, él no, a mí me llama la atención que no dice ni siquiera de qué estaba enseñando. En muchas ocasiones cuando leemos las escrituras, excepto en el Sermón del Monte y alguna parábola más, no nos suele decir qué estaba enseñando Jesús, pero nos dice que Jesús estaba enseñando. Y a partir de ahí suceden cosas y acontece algo. Ponerle un casco a este chiquillo. Estaba escalando. Hay ocasiones en las que Jesús está enseñando en el templo o en cualquier lugar y dice qué está enseñando específicamente. Mateo capítulo 5 al 7 vemos el sermón del monte. En otros lugares vemos que está enseñando con parábolas sobre el reino de los cielos. Pero hay otros lugares en que simplemente dice que Jesús les enseñaba a las multitudes, les predicaba. Y
y no entra en ese momento en el detalle de lo que le estaba predicando o enseñando, sino entra en el detalle de lo que acontece en ese lugar y en ese día. Un ejemplo claro es cuando Jesús entra en una sinagoga un día de reposo y dice que Él está allí enseñando y había una mujer que estaba encorvada desde hacía 18 años. Y entonces, cuando Jesús ve a la mujer, entonces reprende al demonio y la mujer es sanada. Y no dice de qué estaba enseñando, Él estaba enseñando. Y lo que Jesús decía era importante. Pero resalta el evangelista que escribe, resalta el hecho de lo que estaba pasando. En otro lugar, en otro momento, entra Jesús en otra sinagoga y dice que allí había una persona que tenía una mano seca. Jesús estaba allí y estaba enseñando. Y no dice la palabra qué estaba enseñando, simplemente estaba enseñando del reino de los cielos, pero no dice el qué. Pero dice que cuando ve a esta persona con el brazo seco, dice que le dice que estire el brazo, que mueva el brazo, y entonces le es restaurado sano en ese momento. En este momento aquí aparece lo mismo. Jesús está enseñando y no nos dice el qué. Podría estar enseñando las parábolas del sembrador. Podría estar enseñando la parábola del trigo y la cizaña. Podría estar enseñando la parábola del pescador, los pescadores que echan la red y recogen una gran cantidad de peces. Podría estar enseñando sobre la parábola de aquel que es como del reino de los cielos, que es como un padre que tiene dos hijos, uno mayor, otro menor, y el menor le pide la herencia y se va. Y luego vuelve, que nosotros lo conocemos como la parábola del hijo pródigo. Podría haber estado enseñando cientos de parábolas. No sabemos el qué estaba enseñando, o podría estar enseñando lo que son, podríamos decir, las leyes del reino de los cielos en el Nuevo Testamento, que en Mateo capítulo 5, 6, 7, el Sermón del Monte. No sabemos exactamente qué estaba enseñando. Evidentemente no estaba enseñando sobre motores, sobre coches y cosas así. Él estaba enseñando la palabra del reino de los cielos. Pero el escritor y el Espíritu Santo hace énfasis en ese acontecimiento. Dice que Él estaba allí enseñando y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Lo que le dijeron a Jesús era cierto, era verdad. En la ley manda Moisés apedrear a esas mujeres y también a los hombres, a los dos. Dice que si una pareja están en adulterio o en fornicación, debían morir irremisiblemente. O sea, era sí o sí. No había otra opción. Debía morir. Decía que apedrearías a esas personas, las matarías y quitarías el oprobio, quitarías el pecado, cortarías el pecado de la nación. Lo que está diciendo es que tuvieran repulsa contra el pecado y que no consintieran el pecado en la congregación de Israel, en la nación de Israel. Que no hubiera consentimiento del pecado y que si alguien deliberadamente decidía pecar, debía ser cortado del pueblo. Y es verdad, lo que le vienen diciendo los escribas y los fariseos era cierto.
no le estaba mintiendo. Ellos hicieron una excepción. Trajeron a la mujer sola, no al marido. Perdón, al marido, al hombre. Deberían de haber traído al hombre y a la mujer, a los dos, porque la ley decía eso, que los dos debían morir. Y decía que por boca de 2 o 3 testigos. O sea que no valía de que una persona dijera que fulanico está en adulterio o está en fornicación. No valía eso. Tenía que ser 2 o 3 personas que lo hubieran visto, que hubieran estado por allí presentes, que los hubieran sorprendido. Y aquí les traen esta mujer y le dice, ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y Jesús no lo pone en duda. Hay muchos testigos. Jesús no lo pone en duda. Jesús no le dice, no, 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 estáis engañando, estáis mintiendo. Jesús no le dice eso. Pero aquí notamos el cómo y el por qué le dicen eso a Jesús. Realmente ellos no tenían por qué haber ido a Jesús. Simplemente tendrían que haber ejecutado lo que tenían que haber hecho. Tendrían que haber llevado a los ancianos de la congregación de Israel, a los príncipes, a los sacerdotes, y entonces allí llevarla y presentarse los testigos y decir, esto es lo que ha pasado. Y entonces, conforme al libro de Moisés, haber hecho justicia. Pero se la presentan a Jesús, que él, mientras estaba en el cuerpo, no era sacerdote, no era anciano ni príncipe del pueblo de Israel, él era el hijo del carpintero. Y se la presentan a él. Quiero hacer aquí un paréntesis, porque quiero aclarar algo. Si bien Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él en cierta ocasión pregunta a sus propios discípulos y le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas que ha resucitado. Y entonces él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces es Pedro, hasta entonces era Simón, el que le declara y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Entonces vemos de que para los hombres, para nosotros, Jesús es Dios. Amén. Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Hijo de Dios también. Es el Mesías prometido. Ok. Entonces nosotros no tenemos ninguna duda, pero para la sociedad de entonces, Él es Jesús, el hijo del carpintero. Y en algunos de los casos, un profeta, o alguien que ha resucitado, o Elías. Entonces le acercan a esta mujer a Él. Algo incongruente, algo sin sentido. Le acercan a esta mujer a Él para que Él diga qué es lo que hay que hacer. En la ley de Moisés no decía eso. En la ley de Moisés tenían que traérsela a los sacerdotes y a los príncipes del pueblo. Y ellos, como ancianos de la congregación, harían el juicio y decretarían la sentencia. Pero dice
Pon el siguiente versículo, por favor, versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. No era lo que le habían dicho. Lo que le habían dicho era cierto. Era lo que había detrás de las palabras que le decían. Era el motivo, el motivo que había en sus corazones para decirles esas palabras. Era el motivo que había en su corazón para decirle aún incluso una verdad. No querían conocer la verdad. No querían conocer cuál era la forma de vivir y de moverse y de actuar en el reino de los cielos. Lo que querían era ver cómo podían acusar a Jesús de falso maestro, de falso profeta y de blasfemo. Es lo que estaban buscando, tentar a Jesús, a ver cómo lo podían acusar. Quiero hacer un énfasis aquí, quiero hacer un paréntesis. Tengamos cuidado cuando hablamos de cómo estamos hablando. Cuando estamos hablando para acusar y tentar, para condenar. ¿Quién es el que habla así? ¿Quién es el acusador de los hermanos? ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? El diablo. ¿Están de acuerdo? El diablo es el acusador de los hermanos, dice la palabra del Señor. El diablo es el que se presenta en el juicio delante del gran rey y es el que dice, míralos, son pecadores e imperfectos. Y te han defraudado y te han sido infieles un montón de ocasiones. Te han vendido por un plato de lentejas. Ese es el acusador. Tengamos cuidado, pues, no hagamos nosotros su trabajo. No estemos nosotros ocupando el lugar del acusador, acusando a nuestros hermanos. La palabra condena mucho esa acción. Dice que están los mutiladores del cuerpo. Y dice que no nos juntemos con tales personas. Es grave. Dios da una sentencia y eso está en el Nuevo Testamento. Que tengamos cuidado y nos guardemos de los mutiladores del cuerpo. Entonces tengamos cuidado con todas esas cosas. No sea que nosotros, sin darnos cuenta, como le pasó también a Simón Pedro, seamos instrumentos del diablo, como marionetas en sus manos. En un momento tengamos una revelación de Dios que ninguno ha tenido y al momento siguiente nosotros estamos haciendo la obra del diablo. Cuidado, guardemos nuestro corazón y nuestros pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, examinándonos a nosotros mismos y teniendo temor y reverencia delante del Señor. El Señor le dijo, después de esa revelación que tuvo Pedro, le dijo, dice que empezó a decirles, es necesario que al Hijo del Hombre le golpeen, lo ultrajen, lo blasfemen y que lo crucifiquen y que al tercer día resucite. Y entonces Pedro le dijo, Esto te acontezca. y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tengamos cuidado porque a todos nos puede pasar y a todos nos ha pasado en alguna ocasión, que en un momento estamos con una revelación de Dios y al momento siguiente estamos siendo usados por el diablo. Cuidémonos. No sea que el Señor mismo nos diga, apártate de mí, Satanás. Qué feo sería eso, ¿verdad? Gracias a Dios que es grande en misericordia
y que tiene paciencia. No lo desechó para siempre a Pedro. Aquí lo tenemos con nosotros. Sino que le enseñó, le dijo, eso está mal. Estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios, y eso es diabólico y satánico. Eso es del diablo. Entonces, aprende a poner tus ojos en el sitio correcto. ¿Vale, Pedro? Y entonces Pedro corrigió. Será al revés, ¿no? Ah, vale. Señor, ten misericordia. Seguimos. Le traen esta mujer y le dicen eso para tentarle, para acusarle. Querían acusarlo de falso profeta, falso maestro, y querían encontrar en él una falla, una tacha para poder decir, este no es el Mesías, este no es el que estábamos esperando, este no es. Pero no podían encontrar nada en él. En cierta ocasión Jesús les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si no hay pecado en mí, entonces ¿por qué no creéis a lo que digo? Pero Jesús abiertamente se expone, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y eso es lo que ellos estaban buscando, a ver dónde y cuándo podía fallar Jesús. De hecho, en cierta ocasión empezaron los fariseos y los escribas a provocar a Jesús para que él hablara, a ver si podían cazar alguna palabra mal dicha para poder acusarlo y condenarlo. Insisto, tengamos nosotros cuidado. No seamos nosotros, no nos estemos poniendo en algunos momentos de parte del acusador, sino que estemos siempre atentos para que el diablo haga lo que tenga que hacer, pero nosotros vamos a ser de bendición, vamos a ser de salvación, de restauración. Como Jesús estaba inclinado hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo, todos tenemos curiosidad de qué es lo que estaba escribiendo. Pero la Biblia no nos lo dice, ni antes ni después. Ahí está, como si él fuera la suya. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No les dijo que estaba mal lo que había mandado o lo que ellos estaban diciendo. No dijo que estaba mal lo que había mandado Moisés. No les dijo que era mentira. El que esté limpio de pecado, que sea el primero. Entonces, Jesús no le dijo, no, es que eso está mal. No, es que, no les dijo eso. O sea, Jesús, quiero que entendamos una cosa. Jesús viene trayendo el mensaje del Nuevo Testamento en un contexto que él está viviendo dentro del Antiguo Testamento. ¿Me hago entender? Jesús viene bajo la ley del Antiguo Pacto y él viene enseñando el nuevo pacto, lo que está por venir, que no empieza completamente hasta que él derrama su sangre. Y a partir de ahí comienza el nuevo pacto. Los discípulos estaban entrando en el nuevo pacto a través de Jesús, pero aún no había comenzado. Y podemos ver un ejemplo de esto en David. Siglos anteriores, siglos antes,
El rey David dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Un espíritu noble me sustente. Y también dice, lávame y seré limpio. El rey David no apelaba a los sacrificios y holocaustos que estaban escritos y destinados en la ley de Moisés y en el rito mosaico, sino que él apelaba a la gracia, como viendo al Mesías, como viendo a Jesucristo. Así que él fue un adelantado en su tiempo, que estando en el antiguo pacto, él ya estaba viviendo en la gracia. Su fe no estaba fundada en los sacrificios y holocaustos que él podía llevar y de los animales, sino que su fe estaba fundada en la gracia y la misericordia de Dios. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús está apelando a la conciencia de todos y cada uno. De hecho, es impresionante y es tremendo, porque cuando Jesús nos habla, como estaba diciendo la hermana, y como a todos nos ha pasado en alguna ocasión, cuando estamos leyendo la Biblia o cuando estamos leyendo una palabra, un mensaje que viene de parte de Dios, sentimos que es para mí. Es para mí. Yo recuerdo un día que la primera vez que me pasó eso, le dije a mi padre, papá, mira, esto es para mí, me está hablando a mí. Y él me decía, no, eso es para todos. Y yo le decía, no, es para mí, me está hablando a mí. Y decía, no, eso es para todos. Y yo, no, que me está hablando a mí, es para mí. Cuando Jesús lanza esa palabra, está hablando al corazón y a la conciencia de las personas, despierta la conciencia, porque la palabra de Dios es poder de dos filos, penetra hasta discernir los pensamientos, las intenciones del corazón, separa el alma, todo, coyunturas, todo. Y entonces cuando Él lanza esa palabra, despierta las conciencias. Y lo que hace es que vuelve la palabra contra ellos, el juicio que ellos estaban decretando lo vuelve contra ellos. Y entonces ellos mismos se ven pecadores, ellos mismos se ven sucios y entonces empiezan a irse. Error. Deberían haberse humillado en ese mismo lugar. Estaban en el templo, donde invocaban a Dios, al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Cuando viene la presencia de Dios trayendo convicción en nuestra vida de pecado, lo mejor que podemos hacer es en ese mismo lugar nosotros postrarnos y pedir perdón. No escapar, no huir. Eso no soluciona nada. Vemos dos personas bíblicamente que sufrieron un gran dolor de corazón por fallos que tuvieron, por errores que tuvieron. Y uno tomó una buena decisión y otro tomó una mala decisión. Los dos habían tomado primeramente una mala decisión y después de tener la convicción, uno respondió bien, otro respondió mal. Y uno es Judas y otro es Pedro. Judas traiciona a Jesús y cuando ve que es sentenciado a muerte, entonces vuelve a los principales sacerdotes y les dice, yo he entregado sangre inocente. Y aquellos le dijeron, ¿a mí qué? Allá tú. Y entonces él devolvió las 30 piezas de plata y fue y se ahorcó. Le pesó en su corazón, le pesó, pero no actuó bien, porque ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Y el otro fue Pedro, que Jesús ya le había advertido
y le había dicho, hoy me negarás 3 veces antes que el gallo cante 2. Y Pedro le negó. Y cuando Pedro le negó, canta el gallo, Jesús se vuelve, lo mira. Y entonces vino la convicción, le recordó las palabras de Jesús, vino la convicción sobre él. Y dice que se fue y lloró amargamente. Lloró por su pecado, pero no abandonó al grupo de discípulos, no abandonó a su compañía, a sus amigos de fe. No los abandonó. Ahí estuvo. Luego el Señor lo restauró, lo sana. Sana sus heridas emocionales, sana su trauma y le da un lugar de preeminencia, un lugar de honra, junto con los 12 apóstoles para ser anciano con ellos y gobernar la iglesia del Señor. Y fue el primero que predicó a los judíos y el primero que predicó a los gentiles. Pablo es el que llevó el evangelio a los gentiles a muchos lugares, pero el primero que le predicó a los gentiles fue Pedro, a Cornelio. Así que le dice, el que de vosotros esté sin pecado sea primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Como si no hubiera pasado nada. Gracias, pastor. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Por qué salen primero los más viejos? Porque queramos o no queramos, en nuestro caminar diario, cuantos más años de vida tenemos, pues más errores y pecados hemos cometido. Y ya está. No hay otra. Es la ley de las matemáticas. Es la ley de las matemáticas. Cuanto más ha vivido uno, más ocasión de pecar ha tenido. Y ya está. Por eso salen primero los postreros. O sea, salen los más viejos y los más jóvenes pues se quedan después. Y quedó Jesús solo. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Bueno, de aquí está hablando de que se habían ido los que le acusaban a la mujer. Evidentemente habían testigos. Los discípulos estaban ahí. Y alguien más de la multitud también estaba allí observando y mirando todas esas cosas. Pero todos los que acusaban a la mujer se fueron. Y quedó la mujer y Jesús, a quien se lo habían llevado. Yo no soy Jesús, ¿vale? Pongo la mujer y Jesús. Así sí, amén. Ole. Y entonces la mujer se queda allí, enderezándose Jesús y no viendo a nadie de los que le estaban acusando, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Se habían evaporado. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús era el único que podía ejecutar la sentencia. Era el único que tenía la autoridad para lanzar incluso
la primera piedra. Era el único, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sí podía haberlo hecho. Pero Jesús le dice a sus discípulos, no he venido para perder, sino para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas y llevarlas al reino de los cielos. Jesús les dice en una ocasión, también a alguien que venía preguntándole para tentarle y le dice, maestro, viene para tentarle, maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Jesús le pidió que lo dijera a él. Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Le dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Qué está escrito? Y entonces aquel dijo aquello. Dice, bien has dicho. El amar al Señor sobre todas las cosas, con toda tu alma, mente y corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Y entonces él, excusándose, dice, ¿y cuál es mi prójimo? Y entonces le pone la parábola del buen samaritano. ¿Nos acordamos? Le pone la parábola del buen samaritano. Un hombre baja de Jericó y va a negociar. Y cuando va a negociar, en mitad del camino, entonces es asaltado por ladrones, le dan una paliza, lo dejan ahí medio muerto y le roban todo. Entonces viene un sacerdote, lo ve y se va por ir al culto. Luego pasa un levita que ministra en el culto, lo ve y pasa de largo y se va. Posiblemente también iba al culto. Y después aparece un samaritano, que no se trata con los judíos, que los judíos lo menosprecian, porque los que tienen la ley de Moisés son los judíos y los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos y tenían otros dioses y otros ídolos y otras formas de culto, aunque descendían de los judíos también. Y entonces, moviéndose a misericordia, se llega a donde está él, cura sus heridas, lo venda, lo sube en su cabalgadura, lo lleva al mesón, y allí al mesonero le dice, cuídalo, y cuando yo venga, si has gastado algo de más, yo te lo pago. Aquí tienes un adelanto. Dice, ¿quién te crees que usó de misericordia? ¿Quién te crees que fue el prójimo de aquel hombre que había sido atracado? Dice, pues el que usó de misericordia con él. Dice, pues ve y haz tú lo mismo. Jesús le dice a los discípulos y les dice también a aquella gente, le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Así que Jesús en ese momento lo pone en práctica. Misericordia quiero y no sacrificio. Tiene delante de él una mujer que ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio y Jesús usó de misericordia. Podía haberla juzgado y condenado y estaba en todo su derecho y estaba también... Es que se le ha cortado la hermana. Estaba en todo su derecho y estaba también en el lugar de autoridad. Lo que nos enseña Jesús con esto también, no solamente que todos hemos fallado y tenemos que tener misericordia unos con otros,
sino lo que está enseñando y lo que quiere decir en el Antiguo Testamento cuando tienen que cortar el pecado, lo que está diciendo es que ellos tenían que vivir en santidad. Para hacer el juicio que estaba pidiendo la ley de Moisés, ellos mismos tenían que vivir en santidad. Y lo que Jesús les dice es: vosotros no sois ni siquiera dignos ni aptos para ejecutar ese juicio, porque vosotros no estáis viviendo tampoco conforme a la ley de Moisés. La ley de Moisés dice eso y es cierto y es verdadero, pero vosotros deberíais estar también viviendo conforme a la ley de Moisés en santidad, en consagración, cumpliendo todos los rituales, las formas y todos los estatutos, decretos y mandamientos que está escrito para poder ejecutar eso. Y no lo podéis hacer. Y Jesús, que era el que sí lo podía hacer, porque él estaba bajo el Antiguo Testamento, viviendo conforme al Antiguo Testamento, por eso le dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Le querían acusar porque sanaba a los enfermos en el día de reposo, porque en el día de reposo no se podía hacer nada. En el día de reposo apenas podían andar una distancia corta y ya está. No podían hacer milagros, no podían vender, no podían comprar, no podían sembrar, no podían cosechar, no podían hacer nada. El día de reposo era reposo para Jehová, reposo para el Señor. Era un día de consagración, de culto y de familia. Y no había nada más, no habían viajes largos y no, era para reposar. Y él sanaba a los enfermos en el día de reposo y por eso los querían acusar y por eso querían quitárselo de en medio. Porque decían: este hombre no cumple el sábado, no se guarda del sábado, no lo guarda. Si fuera de Dios guardaría el sábado, pero no lo guarda. Y él viene enseñándoles de que el Señor es Señor aún del día de reposo. Y que el día de reposo fue hecho para que tú y yo descansemos. No para que el día de reposo se enseñoreara de nosotros, no para que seamos esclavos en el día de reposo, sino para que nosotros tengamos el beneficio de descansar un día, porque si no, no descansaríamos nunca. Si Dios no inventa el día de reposo, el hombre trabaja 24/7, 30/12. Todos los días del año sin descansar. Aún estando el día de reposo y ha llegado a nuestros días el domingo como el día festivo, aún hay personas que les cuesta parar un día a la semana, que al final es para ti y para mí. Entonces les está diciendo de que ellos deberían vivir así, deberían cumplir. Pero él, que podía hacerlo, entonces aplica la misericordia. No le dice, no, lo que has hecho no es nada, eso no es nada, vete y no te preocupes. No le dice eso. Le dice: ni yo te condeno. Yo sí que tengo el lugar y la autoridad para condenar y no te condeno. Yo sí y no te condeno. Pero le advierte: vete y no peques más. Y el poder del perdón está ahí. El poder del perdón está ahí. Cuando nosotros perdonamos, en primer lugar, lo que hacemos es mantener y guardar nuestro corazón limpio. Pero cuando nosotros perdonamos, primeramente es porque hemos sido ofendidos. Y lo que sucede es que al perdonar, algo de nosotros se rompe. Y lo que se rompen son las cadenas de amargura, de dolor. Se rompen nosotros. Pero cuando pronunciamos a los demás, te perdono, la palabra te perdono es importante pronunciarla. Porque cuando nosotros pronunciamos esas palabras con todo el sentido de lo que lleva y de lo que conlleva, entonces nosotros estamos liberando la persona.
ni yo te condeno. Vete y no peques más. No le está diciendo, está bien lo que has hecho. Le está diciendo, no lo hagas más. Cuídate, pero yo no te condeno, te perdono. Vete. Cuando nosotros perdonamos, estamos liberando a las personas. Las estamos liberando de las ataduras. Las estamos liberando de ataduras espirituales y ataduras que los mantiene ligados a nosotros y también a su pecado. Y nosotros cuando los perdonamos, traemos paz a su vida y a su corazón. No solamente a la nuestra, sino también a la otra. Y no solamente a la otra, sino también a la mía. Cuando nosotros perdonamos, hay un beneficio para el uno y para el otro. Cuando no perdonamos, nosotros mismos nos estamos angustiando, nos estamos consumiendo y nos estamos afligiendo. Y a la otra persona la mantenemos atada. Cuando nosotros perdonamos, entonces liberamos. Y ahí empieza la sanidad. Ahí empieza la restauración. El perdón es el primer paso para la sanidad y la restauración. ¿Usted cree que esta mujer, después de tener ese encuentro con Jesús, fue igual? La Biblia no nos dice nada. Pero es muy difícil tener un encuentro con Jesús en el que somos conscientes de que somos culpables y merecemos la condenación y el juicio eterno. Y nos perdona y es muy difícil no cambiar. Es muy difícil seguir siendo lo mismo. Es muy difícil. Así que hermano y hermana, no detenga el perdón. No detenga el perdón. Primero porque el primer beneficiado somos nosotros, porque si nosotros no perdonamos, tampoco nos perdonará nuestro Padre que está en los cielos. Y ahí hay agüita. En segundo lugar, porque si nosotros no perdonamos, podemos guardar en nosotros una raíz de amargura y que crezca y que haga también que muchas personas se pierdan y contaminar a otras personas y se pueden perder. Y en tercer lugar, porque cuando nosotros no perdonamos, mantenemos a la persona atada, ligada. Pero cuando nosotros perdonamos, nuestro Padre Celestial nos perdona nuestras ofensas. Cuando nosotros perdonamos, traemos paz y restauración a nuestra vida. Y cuando nosotros perdonamos, liberamos a la otra persona. Amén. Así que, hermano y hermana, no detenga la paz. No detenga el perdón. Manténgase ahí siempre. Amén. Así que yo quisiera en este momento que por favor cierren sus ojos, todos los ojos cerrados. Y ahora el Espíritu Santo va a traer a memoria si alguien ha hecho algo contra ti, si estás ofendido, si estás dolido, si estás dañado. El Espíritu Santo trae a memoria estas personas. Y ahora tú tienes ahí la oportunidad de decirle al Señor, Señor, lo perdono. No hace falta que lo digas en alta voz, puede ser un susurro. Señor, lo perdono. Esa persona que me hizo daño, esa persona que me ofendió, lo perdono, Señor. Decido usar de misericordia.
y no condenar. Y lo libero, Señor, y lo entrego en tus manos. Guárdalo, cuídalo, protégelo, bendícelo. En tus manos está, Señor. Señor, perdona mis pecados, así como yo he perdonado a los hombres sus ofensas. Y no me tengas en cuenta, Señor, la iniquidad y la maldad. Y límpiame, Señor, y que un espíritu noble me sustente. Me acojo a la gracia y a la misericordia. Y ayúdame a aprender misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, yo bendigo tu iglesia aquí en este lugar, bendigo a cada miembro, a cada persona, Señor, que está entre nosotros, y te pido, Padre, que tu paz esté con cada uno de ellos. Gracias, Padre. Padre, yo quiero declarar esta palabra también que tú dijiste. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Saluda a tu hermano.